Bienvenidos todos. Esta tarde espero que podamos disfrutar este momento de estudio de la palabra. Durante estos días pasados hemos estado estudiando acerca de las parábolas del Señor Jesús. Ya explicamos lo que es una parábola, pero no viene mal que lo repasemos cada vez que podamos para que se nos grabe en el corazón. ¿Qué cosa es una parábola? Lo dijimos así en una definición sencilla. Una parábola es una comparación ¿de qué cosa? De la vida diaria, que es una comparación que puede ser de tipo real o ficticia, que ilustra una verdad. ¿De qué tipo esa verdad? ¿Moral o espiritual? Y eso es lo que hemos estado estudiando nosotros estos días, las parábolas de Jesucristo. Las enseñanzas de Jesús, esas ilustraciones, comparaciones de la vida diaria o de realidades ficticias que el Señor utilizó para ilustrarnos las verdades espirituales que tienen que ver con ¿qué cosa? Dijimos estos días pasados. Con el reino ¿de quién? De Dios. Con el reino de Dios. Porque las enseñanzas de Jesucristo a través de las parábolas enseñan los secretos del reino eterno. Y eso es lo que hemos estado estudiando juntos. El Señor, a través de estas ilustraciones que nosotros conocemos o llamamos con el nombre de parábolas, pretende llevarnos a entender los misterios celestiales partiendo desde lo conocido hacia lo desconocido, desde lo humano hacia lo divino, desde lo conocido a lo desconocido, de lo humano a lo divino, lo terrenal a lo celestial. Porque ¿quién de ustedes estuvo en el cielo para decirme cómo son las cosas? Ninguno de ustedes. Sin embargo, el reino de los cielos descendió para encontrarse con nosotros. Y es el Señor Jesucristo, el embajador número uno del reino de Dios, quien vino a mostrarnos de qué se trata el reino de Dios. Entonces el Señor, partiendo de la base de las cosas que nosotros conocemos, nos traslada de lo superficial a lo profundo, de lo humano a lo divino, de lo terrenal a lo celestial, de lo conocido a lo desconocido para nosotros, como son las cosas del reino de los cielos o del reino de Dios. Ahora, decíamos, ¿cuál era el propósito de las parábolas? Porque las parábolas son, como dijimos, comparaciones, ilustraciones que están llenas de figuras, símbolos, metafóricos. Y uno diría, ¿por qué el Señor complicó tanto la cosa? No, no es que la complicó, sino que Él tenía un propósito al hablarnos de la manera en la que nos habló utilizando las parábolas. Y ya nosotros mencionamos durante estos días cuál era el propósito de Jesús. Y vamos a recordarlo una vez más para que se nos vaya grabando en el corazón. Las parábolas, el propósito de las parábolas de Jesús era revelar la verdad a los que la querían recibir, pero también era esconderla a aquellos que no tenían interés en las realidades del reino. Por eso las parábolas revelaban la verdad a los que querían recibirla y a veces la ocultaba a los otros, especialmente a los enemigos del evangelio. Pero aquel que quiere saber, el Señor ha de instruirlo de forma especial para que pueda entender esos misterios revelados a través de estas enseñanzas. Decíamos que las parábolas nos ayudan a aprender a oír a Dios, porque no sé si ustedes recordarán que mencionamos que cada suceso de la vida, grande o pequeño, termina convirtiéndose en una pequeña parábola de nuestra propia experiencia. El secreto es aprender a entender el mensaje que hay en cada situación de nuestra vida, porque Dios todo el tiempo nos está hablando. Y decíamos que quizá el aprender a oír a Dios a través del mensaje de las parábolas, miren, lo que cambiamos del PowerPoint desde una computadora a la otra, se agrandó la letra, por eso pasó esto. Pero mire, esto para que usted aprenda, digo, cuando haga eso, cheque bien antes de... Puede ser que al aprender a escuchar el mensaje de Dios en las parábolas, podamos aprender a oír su mensaje en otros aspectos. ¿De dónde? De la vida. ¿De cuál vida? De la vida cotidiana, de nuestra vida, de nuestras realidades constantes. ¿Por qué razón? Porque todo suceso grande o pequeño, decíamos recién, es una parábola mediante la cual Dios nos habla. Hoy, durante todas las cosas que usted vivió en este día, Dios le estuvo hablando. Le ha hablado de muchas maneras, de muchas formas. El problema es que nuestro oído no es tan afinado para oír la voz de Dios. Por eso
quizá el aprender a oír la voz del Señor a través de las parábolas, entendiendo los principios que están envueltos en las enseñanzas del Todopoderoso, entonces podamos aprender a oír la voz de Dios en cada aspecto de nuestra vida. Y ojalá así sea, y quizá ese sea uno de los propósitos especiales de nuestra semana de estudio acerca de las parábolas del Señor Jesucristo. Muy bien, esta noche vamos a estudiar, o esta tarde, vamos a analizar una de las parábolas más lindas que tenemos nosotros en la Biblia. Hay muchas parábolas. ¿Sabía usted que hay incluso parábolas en el Antiguo Testamento? ¿Sabía usted eso? Pues mire, ahí los que llevan más tiempo en la iglesia, que pensaban que ya conocían todo acerca de las parábolas, mire, ya aprendió algo nuevo, que hay parábolas incluso en el Antiguo Testamento. No me pregunte dónde, le voy a dar de tarea para que usted la busque, porque si no después, en Isaías hay una, busque ahí, 66 capítulos tiene Isaías. Le hace todo el libro de Isaías hasta que encuentre la parábola. Después va a encontrar otra en el libro de Jueces, pero no le voy a decir más nada, usted búsquela después usted. Ahora, volviendo al punto de lo que nosotros estamos estudiando, digo, una de las parábolas más lindas de la Biblia es esta parábola que a la vez es una de las más conocidas de las parábolas de la Biblia y de las enseñanzas de Jesús, pues estas son las parábolas de Cristo, las parábolas presentadas directamente por el Maestro. En el Antiguo Testamento hay parábolas que son también de Cristo. El Señor se las reveló, se las dio, los inspiró a otras personas, pero fueron otras personas las que hablaron. El Señor habló a través de ellos, pero fueron ellos quienes escribieron esas parábolas y demás. Sin embargo, en este caso fue el Señor Jesucristo mismo quien en persona dio la enseñanza. Y esas son las que estamos estudiando nosotros, las parábolas de vida eterna. Ahora, la más bonita, o para mí, ¿no?, una de las más lindas y más conocidas de la Biblia es la que vamos a estudiar nosotros esta noche. Ya hemos estudiado acerca de la parábola del tesoro. ¿Se acuerdan? Que aprendimos que la Biblia es como un tesoro. Cristo es como un tesoro y nosotros cuando lo encontramos deberíamos dejarlo todo para agarrarlo a Él. Como aquel hombre que encontró un tesoro escondido y vendió todo lo que tenía y compró aquel campo hasta que pudo venir a desenterrar ese tesoro. Y cuanto más escarbaba, más cerca estaba del tesoro. Pues así es con la palabra de Dios, con la Biblia. Cuanto más profundizamos, cuanto más escarbamos, más encontramos las gracias, las bendiciones, el tesoro especial que tiene el Señor para nosotros. Hemos aprendido acerca del tesoro, que Cristo es el tesoro y se manifiesta a través de su palabra. Aprendimos la parábola del trigo y la cizaña y descubrimos que estamos en medio de un conflicto, de paso, ¿no? Porque hay un enemigo que siembra cizaña en todos lados. Descubrimos en la parábola del trigo y la cizaña que el Señor es el sembrador, que la buena semilla son los hijos de Dios que reciben la palabra en el corazón, pero que hay un enemigo que trata de desviarnos, queriendo sembrar en nuestra mente, en nuestro corazón cizaña, y a veces lo logra y nos utiliza incluso a nosotros mismos para desviar a otros del camino del Señor, y que tenemos que tener cuidado y que nosotros finalmente determinamos el tipo de terreno que queremos ser, si queremos ser un terreno fértil para que el trigo de Dios brote o si queremos ser cizaña. La elección está en nosotros. Lo interesante de esto es que estamos en medio de un conflicto, de una lucha donde hay un enemigo, donde hay un Señor, el que quiere sembrar la buena semilla, y en medio de ese conflicto nos encontramos nosotros. Ahora, ¿cómo haría el Señor para vencer en medio del conflicto? ¿De qué se trata ese conflicto y cómo nosotros podemos salir vencedores en medio de él? Es parte de la enseñanza que nosotros vamos a aprender esta noche. Vamos a aprender también cómo fue que el reino de los cielos vino a ser parte del reino humano para transformar el reino humano de una experiencia superficial, pequeña, humana, a una realidad divina, extraordinaria, profunda y sin igual. Eso es lo que vamos a mirar en la enseñanza de esta noche, a través de la parábola del Señor Jesucristo, conocida con el nombre de la parábola de la oveja perdida. Vamos a mirar la lectura bíblica de esta tarde. Está en Lucas capítulo 15. Hubo un error allí en el texto. Lucas capítulo 15. Vamos a leer los textos del 1 al 7. No vamos a leer los textos 8, 9 y 10. Vamos a leer solo del 1 al 7. Dice la palabra de Dios, la escritura sagrada, el evangelista Lucas
nos cuenta un incidente que viviera Jesús con sus discípulos en medio de un grupo de personas a quienes la Biblia identifica o clasifica en 3 grupos, y ya los vamos a identificar en instantes nada más. Dice así la Biblia, la palabra de Dios: los publicanos y pecadores se acercaban a Jesús, ¿para qué cosa? Para oírlo. Y los fariseos y los escribas, ¿qué hacían? Murmuraban. ¿Y qué decían? Lo que está entre comillas es lo que decían los fariseos y los escribas. Ellos murmuraban diciendo: este recibe. ¿Quién es ese este? ¿De quién estaba hablando? De Jesús. Este Jesús recibe ¿a quién? A los pecadores y come con ellos. Y él les contó esta parábola. Y acá viene la enseñanza. ¿Quién de vosotros, si tuviera 100 ovejas y perdiera una de ellas, no dejaría a las 99 en el campo e iría a buscar la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a su casa, junta a los amigos y vecinos y les dice: alegraos conmigo, porque ya encontré mi oveja que se había perdido. Os digo que así hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan ¿de qué cosa? De arrepentimiento. Que el Señor bendiga su santa palabra. Este es el segmento donde encontramos el contexto y la ilustración o comparación o parábola presentada por Jesús, que conocemos con el nombre de la oveja perdida. Ustedes se dieron cuenta, en el capítulo 15 del Evangelio de Lucas, que es el que nosotros leímos recién, solo leímos 7 versículos, pero todo el capítulo 15 son parábolas. Ahí están encerradas 3 parábolas. La primera la vamos a ver esta noche, la segunda la vamos a mirar mañana y la tercera probablemente la veamos pasado mañana, del capítulo 15 de Lucas. Son unas de las secciones más bonitas del Nuevo Testamento. La primera parábola es conocida con el nombre de la oveja perdida. La segunda parábola es conocida con el nombre de la moneda perdida. Y la tercera parábola es conocida con el nombre del hijo pródigo. Ahora, yo no sé por qué nosotros les ponemos esos nombres, porque en la Biblia no dice, Jesús no dijo, les voy a contar la parábola de la oveja perdida. No, Jesús no dijo eso. Ni tampoco dijo, les voy a contar la parábola de la dracma perdida, que es una moneda. Tampoco dijo, les voy a contar la parábola del hijo pródigo. No dijo, ¿verdad? ¿Sí? Ustedes lean la Biblia, va a ver que no dice que Jesús haya dicho este encabezado o título de sus parábolas. Pero nosotros las llamamos así. ¿Por qué razón? Porque nosotros partimos desde la base de lo humano. Entonces, humanamente pensamos que el protagonista de la historia es, en la primera ocasión, la oveja. En la segunda ocasión, la moneda. Y en la tercera ocasión, el hijo que se fue a vagar por el mundo y después regresó. Pero si nosotros miramos desde la perspectiva evangélica, ¿qué quiere decir eso, pastor? ¿Desde las iglesias evangélicas? No, estoy hablando del evangelio. ¿Qué cosa es el evangelio? El evangelio es la obra de Dios por nosotros. El evangelio es la buena noticia de salvación que Dios trajo a este mundo. No es una salvación obrada por el ser humano. No es el hombre el que la gana, no es el hombre el que la conquista, no es el hombre el que la logra. Fue Dios el que la trajo, fue Dios el que la ganó por nosotros, fue Dios el que la ofrece. Es Él el que viene a hacer la obra de salvación. Entonces, si la miramos desde la perspectiva evangélica, si estas parábolas hablan de salvación, entonces el protagonista no puede ser nunca el ser humano. El ser humano es el objeto, hablando en el sentido de la razón por la cual el protagonista actúa. Pero entonces, ¿quién sería el protagonista?
¿Quién es el protagonista entonces? Analice usted quiénes forman parte de la parábola. ¿Quiénes forman parte de la parábola de la oveja perdida? ¿Quiénes están allí? La oveja, ¿quién más? ¿Quién más está? Bueno, no, la oveja sola no está. ¿Quién más está en la parábola? ¿Quién más? El pastor. ¿Y a quién representa el pastor? A Hipólito, pues. No. No al pastor Hipólito, no al pastor Chazarreta, no señor. ¿A quién representa la parábola? No lo cantamos nosotros recién. Jesús, eres mi ¿qué? Mi buen pastor. ¿A quién representa el pastor? Entonces, ¿quién es el protagonista? ¿La oveja o el pastor? Ah, el pastor. Porque en toda la Biblia, el protagonista de la Biblia es uno solo, el pastor. El objeto es la iglesia, el ser humano, aquel a quien Dios viene a buscar, los hijos de Dios. Pero no somos los protagonistas, somos la razón del protagonista. El protagonista es Él, Jesucristo. ¿Me está entendiendo? Entonces, la parábola de la oveja perdida debería llamarse la parábola de ¿qué cosa? Del buen pastor. La parábola del buen pastor. ¿Por qué? Porque el buen pastor su vida da por las ovejas. El buen pastor es el que deja las 99 en el aprisco y va a buscar a las que se extravió. Y ahora les voy a decir algo que me dijo una vez un niño cuando estaba predicando sobre esto. Un niño en mi iglesia. Después le digo. Quiero que si no después me pierdo de la esencia. Mire, vamos a analizar la parábola desde el principio teniendo en cuenta que el protagonista es Jesús, nuestro buen pastor, y nosotros somos la razón del actuar, del accionar del buen pastor. Mire, la parábola primero necesita ser entendida en el contexto en el que fue dada. O sea, el contexto en el que fue dada significa qué estaba pasando cuando Jesús contó lo que contó. La Biblia dice que Jesús estaba enseñando en un lugar. Y mientras Jesús estaba enseñando en ese lugar, se empezaron a acercar a él unas personas muy particulares. A estas personas, Lucas las identifica en dos grupos. ¿Cómo los llama? Los llama los publicanos. ¿Quiénes eran los publicanos? Ah, la gente pública, pastor, los que eran muy conocidos. No, señor, no eran esos. Publicanos era el nombre que se le daba a los cobradores de impuestos. Y usted diría, pero eran gente buena, entonces trabajaban para el gobierno. No, señor. Eran gente que trabajaban para el gobierno romano, siendo judíos. Para que usted me entienda mejor, ¿cuántos de acá son del Salvador? ¿Ninguno es de Cristo? Yo digo, ¿qué pasó? Estaban pensando en El Salvador, el país. No, sí estoy preguntando eso. ¿Nadie es del Salvador, del país del Salvador? No. ¿Alguien de aquí es de Guatemala? Tampoco nadie es de Guatemala. Tu mamá es de Guatemala. ¿Alguien aquí es de Honduras? Ecuador, Bolivia, Sudamérica, Argentina. Bueno, lo único que acá no hay mexicanos, ¿verdad? Nadie es de México acá. ¿Todos son de México entonces? ¿México? La tricolor. Oiga, algunos niegan la patria porque no levantan la mano, Está grabando acá Lucio. Bueno, mire. No voy a preguntar si le van a las Chivas o a la América porque eso ni se pregunta. Estamos en América, así que. Ahora, vuelvo al punto, mire. Usted imagínese que usted está viviendo en México y que Estados Unidos tiene controlado México con los ejércitos y todo. Se invadieron allá y hay vecinos suyos, amigos suyos que fueron con usted a la escuela, en el barrio, una persona que se encarga de cobrar los impuestos a todos los del barrio. Pero cobra los impuestos para los americanos y les cobra a ustedes. Y la ganancia de él está en cobrar el doble de lo que América pide, de lo que Estados Unidos pide. Pero era tu amigo. Fuiste a la escuela con él. Era tu compañero, jugaban al fútbol juntos. Y de momento, ahora el hombre sale vestido así con esos trajes elegantes como los que usa el pastor Hipólito, en un carro deportivo,
Aparece allí en un carro deportivo el hombre y dice, conseguí trabajo. Y tú dices, ¿y de qué estás trabajando, brother? Y él te dice, soy cobrador de impuestos de los americanos. Y tú lo miras y dices, vende patria, buitre, ladrón. Así eran vistos los publicanos. Los publicanos eran los cobradores de impuestos, eran ladrones. ¿Ladrones por qué? Porque les robaban a sus hermanos. Y lo hacían honestamente. Porque tenían la ley de su lado, la ley romana, violando todos los conceptos que Dios le había dado a Israel para que se manejaran como hermanos. ¿Ustedes creen que eran queridos los publicanos? De buitre, vendepatria, ladrón, chupasangre y cuántas otras palabras más de esas que usted conoce. Y no voy a seguir nombrando porque hay muchas. Así eran vistos estos hombres. Nadie los quería. Porque al principio ellos empezaban, todo muy bien, se compraban su carro nuevo, los trajes como los del pastor Hipólito, todo bien, todo bien. Pero cuando los amigos los abandonaban y se quedaban solos, los romanos no los querían, porque eran extranjeros, judíos. Los judíos no los querían, porque eran vendepatria. Así que ellos se quedaban con dinero, pero solos. Tenían de todo. Tenían en la casa las mejores PlayStation, los Nintendo, el Wii y no sé qué otras cosas más nuevas habrán salido por ahí. Tenían una mesa de billar, tenían los golcitos para jugar, tenían de todo, pero no tenían con quién jugar. Así que era triste la vida del publicano, señalado por los romanos como poca cosa por ser judío y señalado por los judíos como un traidor de la patria y de los hermanos. Y un publicano no podía entrar a una sinagoga, que era donde se enseñaba la Biblia, la palabra. Así que ese hombre era un conocedor de la Biblia porque le habían enseñado desde chiquitito. Sin embargo, ahora no podía ir a adorar a Dios. Estaba confinado a morir solo como un desgraciado desesperado. No tenía dónde ir, un publicano. Allí la Biblia dice que además de los publicanos, ¿quiénes se acercaban con Jesús? Los pecadores. ¿Quiénes eran los pecadores? Porque los publicanos también eran pecadores. ¿Y por qué hace la diferencia Lucas diciendo pecadores? Porque yo le voy a decir una cosa. Cuando Lucas usa la palabra los pecadores, y la usa en varias ocasiones, la usa incluso con aquella mujer que dice, aquella mujer era pecadora. ¿Sí me está captando? Como dijo alguien por ahí, el que tiene oídos para oír, oiga. El que oye, entienda. Cuando Lucas dice que a Jesús se acercaban los pecadores, él está hablando de la peor calaña de gente que existía en sus días. Drogadictos, prostitutas, homosexuales pervertidos, o sea, homosexuales prostituidos, vendedores de armas, tratantes de blanca. ¿Qué es eso, pastor? Los que trafican gente, pero gente para prostitución y esas cosas. La peor gente que no se atrevía a salir de día porque eran mal vistos y señalados y vivían en la oscuridad de la noche, a ellos es a quienes llama pecadores. Los que no tenían esperanza ninguna de entrar a ningún templo para oír nunca tan siquiera una lectura de la Torá o de la palabra de Dios. La Torá
no era la esposa del toro, por las dudas. La Torá era la Biblia hebrea, una sección de la Biblia que eran los escritos de Moisés, los 5 primeros libros, era llamada la Torá. La Torá quiere decir ley en hebreo. No podían estar en ningún lugar. Así que cuando Jesús se sentó en algún lugar para enseñar, y digo se sentó porque en los tiempos bíblicos el que predicaba se sentaba y los que oían escuchaban de pie. Pastor, tendríamos que ser más bíblicos que nosotros. Jesús se sentó a enseñar y allí se reunieron todos ellos y Jesús no echaba de su lado a nadie. Él tenía una frase muy bonita que está en San Juan capítulo 6, creo que es el verso 67, después pueden buscarlo, pero está por ahí. Dice 37, 6:37. El que a mí viene, decía Jesús, no le echo fuera. Y estos hombres venían y lo escuchaban y se sentaban con él y sentían por primera vez que sus vidas podían cambiar, que las cosas podían ser diferentes, que algo había descendido especial al encuentro de ellos, aun cuando ellos eran lo que eran. Y en medio de ese cuadro, Jesús les está hablando del reino de Dios, les está hablando del amor de un padre que es capaz de amar a su hijo al extremo. Y así lo presenta en las parábolas, porque primero habla de una oveja perdida. Una oveja es un animalito inocente. Una oveja es un animalito que empieza a comer, a pastar, come, se envuelve, se pierde y cuando se da cuenta está lejos del resto, se desespera, quiere volver y no sabe cómo. Y no encuentra el camino y se pierde, pero de inocente que fue. Después habla de una moneda. Una moneda es una cosa que no se puede perder sola, alguien la tiene que perder, representando a aquellos que otros han empujado fuera. Pero para que no queden dudas de hasta dónde Dios es capaz de ir, después presenta a un joven que le pide al padre su herencia por adelantada y va a malgastar adrede porque se le antojó, porque quiso, decidió ir a malgastarlo todo. Y cuando regresa arrepentido y destrozado, su padre lo está esperando con los brazos abiertos. El padre no lo fue a buscar, porque si lo iba a buscar el muchacho en su rebeldía se iba más lejos. Por eso lo esperó. A veces es más difícil esperar que salir a buscar al que está perdido, cuando es un ser amado. Mi amigo, Jesús está allí hablándole a estos seres humanos sin esperanza. Lo interesante de esto es que allí había un grupo de personas más. El primer grupo estaba compuesto por publicanos y pecadores, los que no tenían esperanza, los que para ellos no había salvación. Y después estaban los santos, porque la Biblia dice que estaban allí los fariseos y los escribas. ¿Quiénes eran los fariseos y quiénes eran los escribas? Y ahora escúcheme bien lo que le voy a decir. Esto que le voy a decir probablemente le va a causar conflicto en su interior. Nunca hubo, no hay y no habrá jamás ninguna persona más justa en este mundo que un fariseo. No hay. No existirá jamás en la tierra una persona más justa que un fariseo. Era pastor, me confunde de verdad, porque usted dice eso y la Biblia muestra otra cosa de los fariseos. ¿Sabe por qué los fariseos actuaban como actuaban? Por la justicia que tenían. Tenían mucha justicia propia. ¿Sabe usted lo que quiere decir fariseo? La palabra fariseo se traduce del griego y la palabra equivalente
es la palabra agé, del hebreo al griego, agé o agé. ¿Y esto qué? ¿Eso qué es, pastor? Agé. Parece un estornudo. A es un prefijo negativo. A. Cuando usted ve en una palabra que tenga origen griego, empiece con A, significa no. Es un prefijo negativo. A significa no. Por ejemplo, ateo. Teo viene del griego teos, que quiere decir Dios. Ateo, ¿qué quiere decir? No Dios. Muy bien, no Dios. Por eso el ateo, ¿qué es lo que cree? Que Dios no existe. No es que no cree en Dios, él cree que Dios no existe. Por eso no cree en Dios. Porque hay gente que dice, sí, Dios existe, pero yo no creo en Él, no confío en Él. ¿Me entiendes? Agé. Gé es la palabra en la que se traduce tierra, mundo. Agé, ¿qué significaría? No mundo, no de este mundo. Y esa es la palabra que se traduce, ¿saben cómo? Santo. Separado. La palabra fariseo es una palabra parecida a esta, que quiere decir no somos de este mundo. Somos separados. Separados. ¿Y cuándo surgieron los fariseos? En la Biblia, entre Malaquías, que es el último profeta del Antiguo Testamento, y Juan, que es el primer profeta del Nuevo Testamento, que Juan no escribió nada, Juan el Bautista. Ahí, o mejor dicho, desde Mateo, el Evangelio de Mateo, a Malaquías hay 400 años de silencio. Y las páginas de la Biblia, usted las va a ver que están en blancos, porque no había profeta en Israel. En ese tiempo en el que no había profeta, que no había visión, que no había profecía, que no había ningún tipo de palabra directa de Dios, en ese tiempo se levantaron los fariseos. Como una institución de querer hacer algo para regresar a Israel a los brazos de Dios, porque Israel había estado en cautiverio, había estado esclavizado, había perdido muchas cosas por desobediente a Dios. Entonces los fariseos dijeron, lo que necesitamos es mantenernos con Dios para que nos vaya bien. Y el libro de Deuteronomio así lo decía, el libro de la ley así lo declaraba, que cuando Israel se mantuviera fiel al Señor, Dios le daría prosperidad. Pero Israel había desobedecido muchas veces, entonces los fariseos dijeron, lo que tenemos que hacer es ser obedientes. Y empezaron a organizarse para ser obedientes. Los fariseos tenían buena intención, pero equivocaron el camino. Porque no basta con buenas intenciones, no alcanza. ¿Y en qué se basa usted, pastor, para decir eso? Un día Jesucristo dijo a sus discípulos, los que estaban con Él, los que andaban con el Señor, Él les dijo, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y la de los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. No hay persona más justa en este mundo que un fariseo. ¿Sabías eso? No hay nadie más justo que un fariseo. Pero la justicia del fariseo no alcanza. Hay un buen escritor que de paso se lo recomiendo, tremendo escritor, se llama Max Lucado. ¿Han leído alguna vez algo de él? Max Lucado. Sí, hay una movie, Hermie creo que se llama. Hermie, basada en una historia que él escribió. Creo que él la hizo. Bueno, de un gusanito, ¿no? El asunto es que este hombre, Max Lucado, explica esto de la siguiente manera. Miren, él dice, toda la justicia y la fuerza de voluntad y la santidad que nosotros podamos generar por nosotros mismos equivale a un hombre de 2 metros y pico de altura, un baloncerista, que brinca extraordinariamente, y un chaparrito, como cualquiera de nosotros, que no puede brincar mucho. Y que los dos se paran uno al lado del otro
y los dos con un salto pretenden tocar el cielo. El chaparrito, que no juega mucho en ningún deporte, que no tiene gran habilidad deportiva y mucho menos fuerza en las piernas para brincar, cuando brinca, no brinca mucho. El baloncerista, cuando lo logra hacer a la carrera con toda su fuerza, logra brincar muchísimo más que lo que brincó el chaparrito. Pero pregunto, ¿logró tocar el cielo? Así es este asunto de la justicia humana, cuando el ser humano pretende por sus propios esfuerzos lograr lo que Dios demanda. Los fariseos tenían buenas intenciones, querían ser obedientes a Dios, querían hacer la voluntad de Dios, pero equivocaron el camino. Es imposible hacer lo que Dios pide confiando en nosotros mismos o dependiendo de nuestra propia fuerza de voluntad, de nuestros propios esfuerzos. Eso equivaldría a querer saltar del techo para tocar el cielo. Tampoco lo lograríamos. Así que aquellos pecadores perdidos sin esperanza estaban tan perdidos como los fariseos y los escribas, que con buenas intenciones estaban perdidos en la oscuridad de su propia justicia. Pero lo terrible de esto era que esos escribas y fariseos eran los líderes de la iglesia de Dios. Y eran los que tenían que guiar al rebaño. Dios siempre comparó a su pueblo con un rebaño al que tenía que guiar. Ellos eran los encargados de guiar al pueblo. Ellos eran los encargados de dirigir a estas ovejas de Israel. Pero estaban tan desenfocados, mirando para otro lado, que no sabían cómo hacer. Y se perdieron en su propia justicia. Oh, mis hermanos, esta gente tristemente hablaban mucho del Mesías en sus sermones y en su sinagoga, pero cuando el Mesías apareció no lo descubrieron, no se dieron cuenta. Preocupados en los detalles de la religión, se olvidaron de la esencia de la religión. Preocupados en las formas externas de culto, preocupados en los lugares físicos, se olvidaron de lo esencial y lo principal. Dios está por encima de todo. Él es soberano. Y Él es el único que nos puede llevar a vivir lo que Él demanda. Estos hombres empezaron a criticar a Jesús y decían, con esta frase, este recibe a los pecadores y come con ellos. No era que ellos estaban hablando del evangelio, porque cualquier predicador evangelista agarraría esa frase, y le sacaría punta al lápiz para escribir libros enteros. Este recibe a los pecadores. Ah, pecador querido, Jesús te puede recibir. No hay pecado tan grande que Jesús no pueda perdonar. No hay experiencia tan terrible que Jesús no pueda transformar. No hay pecado tan horrendo que Jesús no pueda lavar. No hay pecador tan horrible que Dios no pueda cambiar. No hay situación tan terrible que Él no pueda transformar. Y por allí podríamos seguir. Este recibe a los pecadores, ama a los pecadores, es el amigo de los pecadores. Los pecadores en Él pueden encontrar seguridad, en Él pueden encontrar confianza, en Él pueden encontrar esperanza. Aunque tu pecado sea el peor de todos los pecados, aunque sea la desgracia y suciedad más grande de la tierra, en Él encuentras limpieza y salvación. Él te recibe, pecador, no importa cómo estés. Ah, pero ellos no lo decían en ese sentido. Ellos no estaban haciéndole un llamado a los pecadores: pecadores, venid a los brazos del Mesías. Ellos estaban burlándose de Jesús. Ellos decían:
Si éste realmente viniera de Dios como nosotros, no comería con estos pecadores, no se juntaría con estos pecadores para no contaminarse de ellos, porque nosotros fariseos somos separados del mundo. Triste fariseo, triste experiencia del fariseo que se olvida que podemos estar separados del pecado, conviviendo con el pecador, para hacerle sentir al pecador que el amor de Dios está cercano a su corazón todo el tiempo. Para hacerle sentir al pecador que Dios está tan lejos de él como a una oración de distancia. Que tan solo basta que el pecador reconozca su necesidad para que el Dios Todopoderoso actúe. Y digo más, cuando el pecador reconoce eso es porque Dios ya estuvo actuando. Porque por nosotros mismos es imposible reconocer nuestra gran necesidad. Porque somos como los fariseos, ciegos, que nos creemos capaces por nosotros mismos y llevamos adentro un germen de autosuficiencia que no nos permite venir a Dios, e inventamos 10.000 excusas para no acercarnos al Todopoderoso. Hasta nos inventamos esos conceptos de los que hablábamos recién, de la no existencia de Dios, cuando por dentro sabemos, porque lo intuimos, todos llevamos adentro el sello de que un día hemos salido de las manos de Dios. Pero nos llenamos nosotros mismos la cabeza con autojustificaciones para no acercarnos a Dios por la justicia propia que llevamos dentro. Pensamos que podemos vivir solitos, que no necesitamos nada y por dentro nos estamos muriendo. Los fariseos eran iguales, los escribas eran iguales. Se llenaban la boca hablando de Dios, pero estaban lejos de Él y no querían acercarse, porque hasta incluso muchas veces una buena excusa para no estar cerca de Dios es ser un buen religioso. Yo no le hago mal a nadie, yo me porto bien, no fumo, no bebo, no digo malas palabras, voy a una iglesia, pero no tengo relación con Dios. Y por dentro me estoy muriendo, pero sonrío con la sonrisa hipócrita del fariseo, haciéndole creer a todo el mundo que está todo bien, cuando no está todo bien, todo está mal. Porque sin Dios es imposible vivir la vida. Porque fuimos creados para estar con Él. Porque el propósito por el cual vivimos es para adorarlo, para relacionarnos con Él y para dejarnos guiar por su espíritu de amor. Y guiados por su espíritu es donde encontramos la plenitud de vida que necesitamos. Y guiados por su espíritu es donde encontramos la satisfacción que buscamos y la prosperidad que tanto anhelamos. Pero sin Él todo nos es esquivo. Aun cuando estemos llenos de riquezas terrenales, algo falta que no nos permite disfrutarlas a plenitud. Pero cuando estamos con Él, todo cambia. Cuando estamos con Él, no nos importa ser lo que los otros esperan que seamos. Somos quien tenemos que ser. Porque Él nos creó a su imagen y nos hizo individuales con una personalidad y una particularidad que hace resaltar su carácter en nosotros. Porque cuando estamos con Él somos auténticos de verdad. Porque cuando estamos con Él vivimos plenamente. Porque cuando estamos con Él hemos encontrado el secreto de la vida y la razón de nuestra existencia. Por eso a los pecadores no les importaba lo que la gente podía decir de ellos, y aun cuando los religiosos los señalaban, querían llegar a Jesús, porque de alguna manera ellos, sin importarle los otros, sabían que necesitaban a Dios.
Pero los tristes fariseos estaban perdidos y no sabían, ni se daban cuenta, ni querían darse cuenta que estaban perdidos. No hay nada más terrible que la triste experiencia del corazón humano viviendo en su propia justificación. Y peor, cuando esa propia justificación se santifica con la religión. No hay nada más peligroso en el mundo que la religión malentendida. No hay nada que haya causado más muerte, más desastre, más dolor, más angustia en este mundo que la religión del hombre. Por eso nunca te olvides que la religión no tiene que ver contigo. La religión tiene que ver con Él. Él es el que hace la religión, no eres tú. Religión significa volver a unirnos con Dios. Viene de la palabra religare, revolver a, ligare, ligar. Ligar es unirse, es fusionarse, volver a ligarse. ¿Por qué volver a ligarse? ¿Por qué volver a unirse? Porque antes estábamos unidos, pero después el pecado nos desunió y como resultado de esa desunión quedamos perdidos. Ahora necesitamos unirnos nuevamente con Dios, pero nosotros no lo podemos hacer. Entonces Dios mandó a Jesús y Jesús vino a este mundo para traer la verdadera religión, y eso fue lo que Jesús les quiso enseñar a ellos para que entiendan con la parábola de esta oveja que se perdió y del buen pastor que la salió a buscar. Allí en esa parábola están los conceptos verdaderos de religión que tú y yo no podemos olvidar. Allí están los conceptos verdaderos de religión que tú y yo necesitamos afirmar y recordar siempre en nuestro corazón. Por eso Jesús les contó la parábola diciendo: ¿quién de vosotros? ¿A quién se la contó? ¿A los pecadores? ¿A los fariseos? ¿A los publicanos? No. ¿Quiénes eran los que hablaban de él? Los fariseos. A ellos Jesús les dice: ¿quién de ustedes? ¿Por qué les dice eso? Porque ellos debían ser los encargados del rebaño, porque ellos eran los líderes de la iglesia. Y les dice a ellos: ¿quién de ustedes, si tuviera 100 ovejas y perdiera una de ellas, no dejaría las 99 en el campo, iría a buscar la que se perdió hasta encontrarla? Esta era una figura corriente del diario vivir para ellos, porque en Israel, yo les dije el otro día, habían 4 cosas que ellos apreciaban mucho. Uno eran los cultivos de olivas, los cultivos de vides, las uvas, el cultivo de trigo y las ovejas. ¿Se acuerdan? Se los dije. ¿Por qué razón? Porque la oveja representaba a aquel que un día vendría a sacrificarse por nosotros, pero a la vez esa oveja representaba lo que Dios haría por nosotros a través del cuidado del pastor. Por eso David un día, hablando de Dios, dijo: Jehová es mi pastor, nada me faltará. La oveja era también el símbolo perfecto que Dios escogió para graficar lo que Él haría por la humanidad. La oveja del sacrificio le daba a Israel seguridad de salvación. Y las ovejas eran tan especiales para Israel, que las cuidaban como si fueran mascotas especiales. Miren, para que me crean. Digo, no me tienen que creer a mí, a la Biblia, ¿no? Pero en 2 de Samuel 12:3, miren cómo describe el trato que tenía un hombre con su oveja. Pero el pobre tenía una sola, ¿qué cosa? Que había comprado y criado, había crecido con él y con sus hijos, comía de su bocado, bebía de su vaso y dormía en su seno, y la tenía como a una. Para que usted me entienda mejor, para los hebreos las ovejas eran tan especiales como lo son hoy en día para nosotros las mascotas. ¿Usted tiene una mascota? ¿Sí? ¿Tiene mascota? Mucha gente tiene como mascota un perro. ¿Qué tiene mascota un perrito? ¿No? ¿Qué tendrá entonces? ¿Un gatito? ¿Le gustan los gatos? ¿Tienes gatos, Lucio? Muy bien. Otros tienen otras mascotas: ardillas, conejos, ovejas. Sí, no, hay de todo. Ahora, ¿sabe qué? A mí me gustaría tener una mascota. La única mascota que me gustaría tener a mí es un monito, un chango. El único problema que me da es que si saliera un día con él a la calle, que no vayan a pensar que es mi hijo, nada más. Pero sí me gustaría tenerlo. Ahora, en Israel la oveja era tan especial que la cuidaban como su mascotita. Y a esa mascotita, cuando iban al templo a ofrecer sacrificio, tenían que sacrificar. Imagínate que tengas que sacrificar a tu gato, Lucio, por tu pecado.
Así era. Y eso Dios lo había establecido para que Israel entendiera lo que el pecado costaba. La muerte del inocente. El inocente representaba a aquel que un día vendría a ser sacrificado por la humanidad. Cuando Dios formó a la humanidad en Adán y Eva, los puso allí y eran perfectos y ellos eran la oveja de su prado. Pero ellos, como la oveja perdida, se extraviaron, pecaron, se perdieron. Y no podían por ellos mismos hacer nada para recuperarse. Y entonces Dios, como el buen pastor que es, Él salió a buscar la oveja. Él es el que vino. Él es el que descendió a buscar a Adán y a Eva y los llamó y los encontró desnudos y los vistió. Pero para que ellos entendieran lo que Él haría por la humanidad, les entregó el sacrificio de una oveja para que ellos lo hiciesen como símbolo de lo que Él haría por la humanidad. Oh, el salmista decía: yo anduve errante como una oveja extraviada. Él es el buen pastor. Por eso el salmista decía: Jehová es mi pastor. El buen pastor dio todo por nosotros. Sin la obra de Él no habría sentido ni significado para nosotros. El enemigo que sembró cizaña trajo separación a este mundo. Cuando Adán y Eva tomaron del fruto del árbol prohibido, la humanidad quedó separada de Dios, quedó perdida, y ningún ser humano, por más buen fariseo que sea, podía recuperar lo que Dios había perdido. Entonces la humanidad quedó errante en un abismo insondable, imposible por nosotros mismos de salir de allí. Pero un día Dios decidió descender del cielo como el buen pastor que es, primero para encontrar a Adán, después para encontrarnos a nosotros y traer a nuestra vida la gracia divina que nos restaura para ponernos otra vez en armonía con Él. Y aquí podríamos hablar de la gracia preveniente. ¿Sabe usted lo que es la gracia preveniente? La obra de Dios en nuestra vida. Escúcheme bien. Cuando Adán y Eva pecaron, quedaron tan perdidos de Dios que ellos no tenían ganas de volver a Dios. Cuando usted y yo nacimos, nosotros nacimos en la misma situación de Adán y Eva, sin ganas de ir a Dios. O alguno de ustedes un día estaba comiendo así en su casa y dijo: uy, ¿qué hago hoy? Me voy a entregar a Dios. ¿Les pasó eso? Ningún ser humano les surge de manera natural el deseo de buscar a Dios. Nosotros no estamos acá porque algún día hayamos querido encontrarnos con Dios. ¿Sabe usted por qué usted esta noche está aquí? Porque Dios quiso encontrarse con usted. Porque es Dios el que nos busca. Él es el pastor que salió a buscar la oveja. Él es el que descendió del cielo. Él es el que dejó el trono, la gloria, la honra y la majestad de los ángeles y vino a este mundo para encontrarnos aquí, casi muertos, desesperados, sin vida. Él es el buen pastor. Así como el pastor ama a sus ovejas y no puede descansar cuando le falta, aunque solo sea una, así en un grado infinitamente superior, Dios ama a toda alma descarriada y no va a descansar. No puede descansar en paz hasta que todas estén en el aprisco. Gracias. Dice la Escritura Sagrada en Ezequiel capítulo 34: como reconoce su rebaño el pastor el día en que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad, dice el Señor. Él es el que busca a la oveja, Él es el que viene al encuentro. ¿Saben ustedes por qué razón yo soy pastor? ¿Sabe usted por qué yo estoy predicando esta noche aquí? No era mi plan. Yo estoy aquí porque no quería estar. Yo estoy aquí porque nunca lo tuve como plan. Fue el plan de Él. Él me encontró. Él me buscó. Él me alcanzó. Él me tocó. Él me llamó y Él me llevó. Él es el que nos busca. Y cuando nos encuentra, la mayoría de las veces, mejor dicho, Él nos encuentra en todo momento. Él está, de hecho,
no estamos perdidos de Él, o sea, de su vista. Él sabe dónde estamos, sabe lo que estamos haciendo, sabe lo terrible de nuestra experiencia, sabe de nuestra tristeza, de nuestra angustia, de nuestro dolor, de nuestra desesperación. Él está allí expectante, esperando por nosotros que en algún momento le dejemos tocar la puerta del corazón. De hecho, la está tocando todo el tiempo y está esperando que abramos. La mayoría de las veces nosotros nos dejamos alcanzar por Él cuando algo grave nos pasa. Y maldecimos la situación que estamos viviendo y no nos damos cuenta que antes de ser una situación maldita es una situación bendita, porque si no hubiese sido por esa tormenta, por esa situación, por ese problema, por esa angustia del corazón, nunca hubiéramos abierto la puerta al Señor Jesucristo. El buen pastor salió a buscar la oveja, mi amigo, y la salió a buscar por un lado y por otro lado, y no importa en la condición en la que la oveja se encuentre, finalmente cuando la encuentra, no la reprocha. Ustedes no encuentran reproche en los labios de Jesús. Ustedes no encuentran señalamiento ni crítica, ni un latigazo, ni un jalón de orejas, ni una bofetada. Solo encontramos brazos extendidos, abiertos, tomándonos del suelo donde estábamos. Cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros. Él nos carga para llevarnos de nuevo al aprisco de Dios, que es su reino. Él nos lleva en sus hombros. Qué fácil es andar cuando andamos con Él. Qué ligera es nuestra carga cuando dependemos de Él. Y lo interesante de esto es que cuando nos encuentra y pone esa ovejita en los hombros, en vez de estar cansado, va contento, con alegría. Y cuando usted está con alegría, se renueva las fuerzas porque hay algo especial que está pasando. ¿Por qué? Porque para Él usted es especial. ¿Sabías que tú eres especial para el Señor? Que Él te ama con un amor único y sin igual. Nadie en este mundo te va a amar como Él. Jamás. ¿Sabías que puedes confiar en Él? Que no tienes nada que temer si tu vida está en sus manos. Porque Él tiene cuidado de ti como nunca nadie tendrá cuidado de ti. Ni siquiera tus padres que te criaron de pequeñito, de pequeñita. Él es el verdadero Padre y es el que verdaderamente nos ama. Al llegar a su casa, mire cómo será. Al llegar a su casa, junto a sus vecinos y amigos, los ángeles de Dios revolotean en el cielo y hacen fiesta porque Jesús encontró a su oveja, porque su hijo que estaba perdido se ha encontrado, porque el publicano es transformado, porque el pecador es renovado, porque el fariseo es cambiado, porque la salvación es para todos. Para el publicano, para el pecador, para el fariseo también. Mi hermano querido, no importa quién seas, ni lo que haya en tu vida, ni lo terribles que hayan sido tus pecados, ni cuán bajo hayas caído, ni cuán hundido te encuentres en el fango, en el estiércol de la vida. Jesús extiende su mano hacia ti para levantarte, para restaurarte, no para dejarte donde estás, ni para que te sigas embarrando más. Te toma en sus manos de amor, te baña, te lava con su sangre, con su agua divina te purifica, te levanta con su diestra de poder y le da sentido verdadero a tu experiencia. Dejó las 99 en el aprisco y salió a buscar a la que se perdió. Un niño me decía, y ahora les cuento, un niño me decía un día, pero pastor, está mal. Yo le digo, pero ¿por qué está mal? Porque abandonó las 99, son más que una. Las dejó a ellas solas. Y yo le dije, no, ¿tenía lógica o no tiene lógica? Si usted es un vendedor que está pensando en usted, entonces usted no dejaría las 99. No, y si viene el lobo, y si algo pasa, bueno, se me perdió una, también pierdo una, no tantas. Pero él las dejó en el aprisco celestial.
estaban tan seguras que nada las podía sacar de allí. Cuando usted está en Cristo, usted tiene seguridad de vida. Nada le pasa sin que Dios lo permita. Piensa en ti. Mira lo que Dios te dice a ti. Yo te buscaré, hijo. Si estás aquí es porque Él te está buscando. Yo te encontraré y te cuidaré. Como el pastor busca a su rebaño el día que las ve esparcidas, así buscaré a mis ovejas y las libraré de todos los lugares donde fueron esparcidas el día del nublado y oscuro. Las sacaré de las naciones y las juntaré de los países, las traeré a su tierra, las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en los lugares habitados del país. Aquí cuando está hablando de Israel, está hablando de la eternidad. En buenos pastos las apacentaré y en los altos montes de Israel será su majada. Allí dormirán en buen redil y en ricos pastos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Yo apacentaré a mis ovejas y las llevaré a descansar, dice el Señor, el Eterno. Él te dará descanso. Yo buscaré la perdida, traeré la descarriada, ligaré la perniquebrada, fortaleceré la enferma, pero a la gruesa y a la fuerte destruiré, o sea, a la que se cree autosuficiente. Y sabrán que yo, el Eterno, su Dios, estoy con ellos y que ellos, la casa de Israel, son mi pueblo, dice el Señor, el Eterno. Vosotras, ovejas mías, ovejas de mi pasto. Para aquellos que le queden duda que estaba hablando de los animalitos, Jesús les dice: hombres sois, y yo, vuestro Dios, dice el Señor, el Eterno. Ah, mi amigo, puedes confiar en el Señor. Estábamos perdidos, hay un enemigo, pero Él logró la victoria. Y la victoria está asegurada cuando nos entregamos a Él. Él nos rescata del león, Él nos rescata de las garras del oso y nos trae de regreso al redil. ¿Por qué? Porque quiso. ¿Por qué quiso esto? Porque nos amó de tal manera que fue capaz de dejarlo todo para venir a morir, para venir a vivir y para poder rescatarnos del hoyo en el que nos encontrábamos. Dígame usted si no vale la pena entregarle la vida a un Dios así. Claro que sí. ¿Les gustaría que esta noche le digamos al Señor: Señor, yo soy esa oveja perdida. Sin ti me pierdo. Sin ti no sé encontrar el camino. Sin ti ando deambulando y sin rumbo en este mundo. Pero lo único que necesito es que tú me guíes para encontrar el camino de regreso a casa, y en casa estaré seguro, segura por toda la eternidad. ¿Le gustaría que le digamos así al Señor esta noche? A los que quieran hacerlo los invito a ponerse de pie. Vamos a decírselo juntos a través de una plegaria al Señor. Padre mío, Padre bueno, ¿qué te puedo decir que tú no sepas si estamos desnudos ante ti? No podemos esconderte nada. No hay manera de justificarnos ante ti. Sin ti caemos en alguno de estos grupos: publicanos, pecadores, santos. Pero los tres perdidos si somos santos en nuestra propia justicia. Queremos ser santos verdaderos, apartados para ti, por ti, viviendo en ti y contigo. Por favor, Señor, tómanos en tus brazos de amor. Guíanos, dirígenos, perdónanos, restáuranos, levántanos, regocíjate en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.